santo es, y su nombre santo es. Al que vive, al que reina, su nombre santo es. No hay otro nombre, no hay otro Dios fuera de Él, al cual millones y millones de ángeles y ancianos se postran delante de Él y le adoran y le dicen: santo, santo eres tú, oh Dios. El día que nosotros dejemos de hacerlo, dice la palabra que aún las piedras hablarían y exaltarían y engrandecerían al Dios de toda creación, al Dios que es digno de toda gloria y de toda honra. Y el salmista en el Salmo 29, versículo 2, decía: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, y adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Y cuando levanto mi voz y le digo: Señor, tú eres santo, me veo tan pequeño delante de Él. ¿Y por qué el salmista nos invita a darle la gloria, a darle la honra que debida a su nombre es? No porque Él, sino porque nosotros, con todo lo que Dios ha hecho, por lo menos debemos agradecer y honrar su nombre, que es sobre todo nombre, para adorarle en la hermosura de su santidad. Yo no sé si usted está aquí esta noche, pero hay gloria de Dios. Y si Dios te ha permitido estar aquí en esta noche, es porque Él quiere hacer algo nuevo contigo en tu vida a partir de hoy. El salmista decía: adorarle en la hermosura de su santidad. Y como algunos otros por ahí enseñan o hablan de la santidad para atemorizar, hablan de la santidad como un medio que Dios tiene para separar. El salmista en su palabra me enseña otra cosa muy distinta y muy diferente acerca de la santidad de Dios. No es algo que Dios va a estar todo el tiempo recriminándonos. No es algo que Dios va a estar todo el tiempo con el dedo señalándonos. Él dice: adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Y te pregunto en esta noche: ¿puede haber algo más hermoso que la santidad de Dios? La gloria debida a su nombre, porque tenemos que nosotros honrar a Dios. ¿Cómo? Si adoramos a Él en su hermosura. El salmista nos reta a no un simple y mero hecho de pararnos y cantar y alzar nuestras manos al cielo, sino con nuestra vida diaria. La adoración nuestra como un estilo de vida que nos hace ser diferentes, donde solo glorificamos y exaltamos el Dios de Dios, grande, fuerte y temible.
Por lo que la santidad, cuando muchos nos la muestran como una manera de separarnos y de marginarnos, el salmista nos dice: mira, esto es tan bello que es, como yo digo, para disfrutar. Porque cuando usted comienza a decirle: y tu nombre santo es, y tú eres santo, y solo tú eres santo, Dios comienza a trabajar, Dios comienza a edificar, Dios comienza a restaurar. Por lo que la santidad para el salmista significaba que era conveniente para nosotros adorar en la hermosura de su santidad. Como dice el Salmo 93:5, tus testimonios son muy firmes y la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad por un día, por 5 minutos, por media hora que adoramos, el salmista decía: por siempre, por los siglos de los siglos, me conviene, oh Dios, adorarte y contemplarte en la hermosura de esa santidad. La santidad, además, no la podemos ver como algo que nos distancia de Dios, sino como que algo que nos retiene y nos ala hacia Él, para que transformemos toda nuestra pasada manera de vivir, sin importar lo que hayamos hecho. La santidad de Dios yo la veo como un imán, un campo magnético que nos envuelve, y por más que queramos salirnos, no vamos a poder, porque una vez más tira sus redes el Señor y nos rescata y nos ala y nos apega hacia Él. La santidad es la manera eficaz y activa que nos mantiene en una vida en conexión con Dios. Y si hablásemos de santidad, no podemos dejar de decir que es la esencia de Dios. Porque Dios es santo. Y su palabra en Levítico nos enseña en el capítulo 19, verso 2: sed santos porque yo soy santo. El pastor unos domingos atrás hablaba de la santidad. No voy a redundar en lo mismo, porque él hablaba de la santidad como separación y consagración. Sí, en el término kadosh, que somos separados y apartados para Él. Yo quiero hablarte de la otra parte, y es cuando nosotros comenzamos el proceso o el camino a la santificación. Cuando nosotros decimos: sí, mi Señor, mi Padre Dios es santo, por lo cual yo también tengo que luchar y continuar y buscar ser como Él, imitar lo que Él es. Y esto en hebreo es el otro término de la santidad, que es el Kiddush Hashem, que no es nada más que la manera que tenemos nosotros de actuar, inspirando respeto y honor hacia Dios. Primeras de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, dice así: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice? Ser ustedes terribles, ser ustedes lo más odioso de la tierra, ser ustedes lo más desagradable, lo más repugnante. No,
dice, sed también vosotros santos. Oh, pero santos en la iglesia. Ay, santos en la casa donde nadie nos ve. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Lo que hablo, lo que hago, lo que muestro, si no glorifica a Dios, no estoy caminando hacia esa santidad que Él quiere que yo imite de Él. Por lo que no es un camino fácil. Mire, no es fácil. Porque para pecar, lo único que se necesita es estar vivo. ¿Verdad? Estar vivo. Romanos 12:1 también nos alienta en el camino a la santificación, en que presentemos nuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo que pudiéramos decir en esta noche que la santidad no es solo unas reglas que Dios nos entregó. La santidad no es solo vestirse de blanco 3 meses, 1 año, yo no sé, porque ni sé, usted sabe de lo que hablo. Vestirse de blanco y salir por ahí 3 meses vestido de blanco, yo soy. Eso no es la santidad. La santidad no es raparse la cabeza y apartarse a un monasterio lejos de toda civilización para no contaminarme, no, eso no es la santidad que Dios quiere enseñarnos a nosotros. La santidad no se alcanza tampoco por seniority, y los que trabajan me van a entender, ¿verdad? Porque llevemos 50 años en el evangelio, en la fe, no se alcanza la santidad. Porque llevemos tanto tiempo como ministros, como músicos, como esto. No, eso no tiene nada que ver con la santidad. La santidad tampoco es en dependencia de qué nivel yo tengo. Si soy licenciado, el máster, el siervo del Señor, el reverendo, el licenciado, el banquero, el hombre que tiene finanzas, el hombre que tiene poder, el hombre que... No, la santidad no está basada en ningún intelecto social, nivel social o nivel económico. Para nada. ¿Pero en qué está basada la santidad? Pues la santidad es el anhelo espiritual de andar en rectitud delante de Dios como una necesidad vital en nuestras vidas. Mateo 5, versículo 6 lo dice bien claro: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La santidad debe ser en nuestras vidas un hambre y una necesidad. La santidad es el reconocimiento que este es el propósito divino que alimenta el deseo de buscar más y más a Dios. Buen trabalengua. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos de 3 al 7. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santidad. ¿Qué cosa? Dígalo alto, toca que está a tu lado. Díselo. Oye, la voluntad de Dios es que tú y yo caminemos en la santidad y anhelemos la santificación. La santidad es también el anhelo de ser purificados desde el interior. El Salmo 51, versículo 10 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto afuera. ¿Dónde? ¿De dónde sale la sed que nosotros tenemos de Dios?
desde nuestro interior, porque todo lo que se trabaja en el interior bien se manifiesta afuera mejor. En el corazón, la santificación es también un llamado a la acción para quienes desean vivir en consagración a Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es además una promesa de que Dios mismo, escucha esto que está interesante, es una promesa de que Dios mismo asiste a quien desea ese cambio. Y me llama la atención que Dios asiste a quien lo desea. Eso que puedo desearlo o no, puedo quererlo o no, puedo estar 1000 años en la iglesia sentado en el mismo lugar como si nada hubiese pasado. ¿Para qué quiero ir al infierno si ya casi estoy? Lo que me queda es un paso, cerrar los ojos. ¿Está entendiendo? Estamos aquí esta noche. Dígame y alábale. No tenga miedo, esto no es un monólogo, es un diálogo. Alábale. La santidad. Y Ezequiel, mira el nombre del pastor, Ezequiel 36, versículos 25 y 26 lo deja bien claro. Y dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso que hay una promesa de parte de Dios para nuestras vidas de purificación y santificación a nosotros cuando nosotros deseamos ¿qué? Cambiar. Por lo que si Dios no nos obliga a caminar en ese espacio de tiempo, es porque Él quiere que nosotros de libre voluntad entendamos que nos conviene a nosotros anhelar santificarnos cada día más. Y si escuchaste cada una de ellas, hay una acción que nosotros tenemos que tomar. Porque no es que va a bajar un ángel, nos va a poner una mano, fuego, y nos va a transformar. No, es un proceso que tenemos que vivir nosotros día tras día. Que no es fácil, te lo vuelvo a decir. No es fácil. Y si es un proceso que hay que vivirlo día tras día, hoy quiero predicarte bajo el título Un día a la vez. Porque hay quien se preocupa por el mañana, hay quien está estancado pensando en el pasado y se está perdiendo el vivir un día a la vez con Dios. Cuando pienso en la santidad, nos revela nuestra esencia también, que somos nada delante de Él. Cuando David trasladaba el arca, en una parte del camino el arca como que parece que estaba en una carretera parecida a la de Cuba, donde habían piedrecitas y bachotes y huecotes. ¡Pam! Y el arca dice que se movió, y uno de los que venía custodiando intentó aguantar el arca, y dice que al instante murió. Quizás él pensó: bueno, yo soy un hombre fuerte, yo soy un guardia del rey,
Yo sí estoy preparado para soportar esto. Déjame decirte que nadie de nosotros puede permanecer en pies entre tanta gloria. Nadie de nosotros puede resistir tanta hermosura de gloria y santidad de Dios. Como yo, que soy un fango, un barro, algo que llegó lleno de errores, de 1000 defectos, de 1000 problemas, voy a pretender que puedo obrar en favor? Él por su mente quizá pasó, yo puedo lograrlo solo. Te digo, en el camino a la santificación, si Dios no interviene, nos va a costar mucho trabajo. Por lo que, como es un proceso, Dios sabe cómo guiarnos a través de los procesos. En Isaías 59, versículo 2, dice así: nosotros nos descarriamos. No, ese no es. Gracias, Joel. 59:2. ¿Qué pasó? Isaías capítulo 59, versículo 2. Hoy prometo romper el récord. No, ese es el chiste de esta noche. Ah, ¿vieron? Ese es el chiste. Oye, se preocuparon. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En nuestra condición merecemos estar cerca de Dios. Nuestra condición, imposible. También dice Romanos capítulo 3, verso 23, para que podamos entender todo este proceso que comienza en la vida de nosotros, en camino a esto. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Bueno, no sé cómo se dice. Aquí dice: ¿por cuanto qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tengo otro más. Isaías 53, versículo 6. Dice Isaías 53, verso 6. Ah, bueno, hermano. Estás riéndote. Alábale. Todo con alegría es mejor. Así entra el conocimiento, todo. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay una esperanza para ti y para mí en esta noche, en Dios. Si el enemigo te ha dicho otra cosa, dígale: cállate, mentiroso. Hay una esperanza para mi vida en esta noche, hoy, en Dios, desde ahora y siempre. Porque Él va a cargar toda mi iniquidad y todo mi pecado. Y déjeme decirle algo: nuestro pecado es una ligera carga para Dios. Dice que Él es el que ata todos nuestros pecados y los lanza al fondo de la mar y quedan ahí sepultados. Por lo que Dios, para ayudarnos en el proceso, puso de manifiesto dos atributos que nos van a ayudar a entender este proceso de santificación de la manera más fácil que hay. Porque Dios no quiere complicarnos nada. Dios quiere ayudarnos en todo. Él es nuestro buen amigo. Él es nuestro buen pastor. Y el primer atributo que Dios manifiesta
en este proceso es el atributo de la justicia. En hebreo la palabra que significa justicia es din, D-I-N. Mire, el atributo de la justicia de Dios representa el rigor, la responsabilidad y la consecuencia directa de las acciones. Si usted viola la ley en un país, ¿qué le va a pasar? Si usted va en contra de la ley en un país, ¿qué le va a pasar? Ay, le van a dar una... Ay, mira, felicitaciones. El policía te va a aplaudir, chico, era 30 millas y andas a 50, eres un bárbaro, felicidades, felicidades. ¿Usted cree que el policía lo hace por lo menos que te lleva? Bueno, lo menos que te puede llevar si tiene él condescendencia contigo, y no me quiero adelantar al otro atributo, es un warning, ¿verdad? ¿Sí o no? Estoy hablándole a ciudadanos que tienen que enfrentarse al driving todos los días, al manejo. Lo menos que te puede llevar es un warning. No lo vuelvas a hacer. Que hay consecuencias en nuestras acciones. En la justicia se manifiesta el límite que permite que el mundo tenga orden. ¿Por qué? Porque Dios no puede llevarnos en un camino a la santificación sin límites. Es algo imposible para nosotros. Aún con límites, la gente tiene speed limits y es como si no lo tuviese. A un niño le dice, no toque aquí. ¿Para dónde va? Ahí. ¿Ve? Que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza en desobediencia, en querer salirnos con la nuestra, en querer hacer nuestra voluntad. Para eso está el atributo de la justicia. Si Dios no se manifestara en medio nuestro con justicia, esto sería espantoso. El caos fuera enorme. Es la expresión, a su vez, de la bondad de Dios para que el hombre alcance su máximo potencial. Mire, que no todo es malo en la justicia. No todo es para tomárselo. Ay, Dios mío, Dios, llévame suave. No, es que cuando Dios nos pone límites, quiere que nosotros nos desarrollemos en nuestro máximo potencial y avancemos en sus caminos y en el camino a la santificación. Te lo voy a explicar con un ejemplo bien sencillito. Mire, imagínense que todos nosotros hoy estuviésemos en el espacio, en una plataforma así, y que ahí no hubiese nada, y que todos supiéramos que si nos acercamos al borde está el abismo. ¿Dónde usted estaría en esa plataforma? Yo estaría yo calcularía el diámetro, el radio, el pi cuadrado, 25, aquí está el medio, aquí me quedo. Y entonces estaríamos como los pollos cuando se mojan. ¿Usted no ha visto un pollo mojado? Como va así y busca el otro así. ¿Usted lo ha visto? ¿Verdad? Los pollos así, se quedan ahí unos a otros así, todos mojados y todo, pero no se mueven. No se mueven. Así estaríamos nosotros si nosotros supiésemos que ese mundo que tenemos no tiene límites. Dice, no puedo salirme de mi espacio, no puedo lograr nada porque esto me va a causar la muerte. Ah, pero qué sabio es Dios. Viene y te dice, pues en mi justicia voy a ponerte límites. Voy a darte leyes para que obedezcas, voy a darte leyes para que las cumplas, pero no para que veas muerte en ellas, sino para que veas vida, para que crezcas, para que te desarrolles, para que te eleves espiritualmente. Si no hubiesen límites, nuestras vidas estarían en un estancamiento total. Que dale gracias a Dios por los límites que pone en nuestras vidas, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. El Padre, la palabra me enseña que el Padre corrige al Hijo
al que ama. Ahora, ¿usted cree que fuese posible sostener un mundo solo con la justicia? ¿Cree usted que Dios pudiese sostener este mundo solo con el atributo de su justicia? Leyes, ahí, límites. Y es como lo veía un rey. Dice, si yo le pongo agua caliente a un vaso y comienzo a echarle a una copa fina de cristal, ¿qué efecto logra esa agua caliente? Comienza a expandir ese vaso hasta que se rompe. Si comienza Dios a cargarnos a nosotros, pan, nos va a quebrar. Es que con la justicia nadie puede permanecer en pie. Ahora, que sí podemos ser guiados a través de la justicia, sí, porque eso es lo que Dios quiere, en amor. Por eso, cuando Dios nos corrige, lo hace como un padre al hijo, en amor. Y manifiesta entonces su otro atributo, que guarda mucha relación con la justicia, y es el atributo de la misericordia. En hebreo la palabra misericordia es rahamim. Porque, mire, Dios dio las leyes al pueblo como una guía. Y las leyes como una guía, en vez de nosotros preocuparnos por ellas, lo que tenemos que aprender a disfrutarlas y a vivir con ellas. El salmista decía, tu ley es mi delicia, tu ley es mi deleite. Cuánto amo, oh Dios, tu ley. De día y de noche me la paso meditando en ella. Porque el salmista sabía que Dios, como un padre, siempre iba a traerle a su hijo solo cosas buenas. Si algo quería corregirle y enseñarle, Dios lo iba a hacer a través del atributo de la justicia, pero con amor. Y iba a manifestar entonces el atributo de la misericordia. Como no se puede sostener un mundo con justicia, entonces Dios también manifiesta la misericordia. La misericordia de Dios. Y antes quiero dejarte dos pasajes más que hablan acerca de la ley, que es 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Para que si el enemigo algún día te llega con la mano de justicia, tú le digas, espérate, yo tengo cómo responderte ahora. Mira, lo que Dios ha creado para mí es bueno, porque el salmista me enseña que la santidad a Dios es hermosura. A mí yo no tengo otro concepto de la santidad. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Útil para enseñar, léalo conmigo, para redarguir, ¿para qué? Para corregir, ¿y para qué más? No podemos en el camino de la santificación separarnos de la justicia de Dios. Y la otra palabra es la que le dio a Josué en el capítulo 1, verso 8. Y muchos quizás se la saben de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas, dígalo con fuerza, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y otra promesa, sin miedo, que la promesa es para nosotros, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, mira, esto no se manifiesta con la misericordia, se manifiesta con la justicia, porque es que Dios todo lo que hace es bueno. Todo lo que Dios hace para nosotros es bueno, no importa. Además, ¿sabes qué? He aprendido en mi caminar preocuparme cuando Dios no me corrige, porque es que le dejé de importar. Y como eso no ha pasado, pues entonces yo me alegro cuando viene una corrección. Señor, ten misericordia. Porque es bueno, dice, cuando estás en la justicia conforme
y haces todo lo que está escrito, hay prosperidad en tu camino y todo te saldrá bien. La matemática de Dios es perfecta y nunca un problema en Él se escribe no ese, no solución. No, siempre hay una solución en Dios para todo. Mire, en la misericordia, si el mundo fuese solo justicia, el pecado del hombre acarrearía solo destrucción. Lamentaciones 3:22 nos hace referencia al otro atributo del cual vamos a comenzar a hablar, y es que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Ahora, no solo eso, mire qué bueno es Dios, que además de darnos su ley, nos acompaña con su misericordia para sostenernos en pie. Porque dice que las misericordias de Dios, son ahora. Ahora usted tiene la misericordia de Dios que está sentado aquí, y cuando se vaya para su casa, sálvese como pueda. No, dice Jeremías que nunca decayeron sus misericordias. Que si me acuesto, hay misericordia. Si me levanto, Dios tiene misericordia. Si hago algo, Dios sigue teniendo misericordia día tras día, porque el salmista habla que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Es nueva. Decía el salmista que el enojo de Dios era durante el día, pero su misericordia para siempre. Puede ser que molestemos a Dios en algún momento, porque ¿cuántas cosas hemos hecho? No me las digas. No estamos ahora en un confesionario, pero sí, y Dios sigue extendiendo aún su misericordia, sus brazos de amor hacia nosotros. La misericordia divina es la capacidad de perdonar. Miqueas capítulo 7 verso 18, para el que está anotando. Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre, ¿qué? Su enojo, porque se deleita. Y si Dios se deleita en misericordia cuando nosotros hacemos algo, ¿quiénes somos nosotros para seguir acusándonos y deteniéndonos en lo que hacemos? Viviendo con un espíritu de culpa. Hicimos esto y esto es imposible. Dios no me puede perdonar por lo que yo hice. No, Dios sí puede, porque su misericordia es más grande que nuestras iniquidades. Ese es Dios. Ese es Dios. La misericordia divina es además la capacidad que Dios tiene para mostrarnos a nosotros empatía. Empatía. Dios se identifica con tu dolor. Dios se identifica con tu problema. Dios se identifica con tu situación. Mira que la situación mía es grande. No importa, Dios se identifica contigo. Mira que yo llevaba 3. La samaritana. Dile, sí. Bien has dicho, has tenido tantos maridos y aún el que tienes ahora no es tuyo. Oiga, si la samaritana estaba para ponerla en un árbol con una soga así, pedrada, pero Dios se deleita en misericordia hacia nosotros. No matter what. No importa qué hayamos hecho, no importa cuál sea nuestra condición, sus misericordias son fieles y grandes. La misericordia, dice el salmista en el Salmo 103, versículos 8 y 14, del 8 al 14. Le he buscado pasajes para que tenga para cuando venga la duda.
y el acusador, usted le tire con todos los hierros. Misericordioso y clemente es Jehová. Es lento para la ira y grande en misericordia. Sigue. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Sigue. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Habrá alguien que te conozca a ti más que Dios? No está la palabra en mi mente, ni ha salido por mi boca. Y decía el salmista, ya tú la sabías. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme, todo. ¿A dónde yo iré? ¿A dónde me podré esconder de ti? ¿A dónde? ¿Dónde puedo hacer yo parada que tú no me veas? Tú sabes, aquí tú lo sabes todo. Pero sí decía el salmista, oh Dios, por esas misericordias, examíname y muéstrame y ve en mí si hay camino de perversidad y apártalo y guíame en el camino eterno, el camino de la santificación. Porque no... Y esto sí es ley. Dice la palabra que nadie procurar la paz, el versículo, con todos, y la santificación, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Así que corramos con paciencia esa carrera, pero corrámosla. No te quedes atrás, no te quedes rezagado. No te quedes sentado esperando que algo pase. Toma acción en tu vida y di, lo que yo estoy hasta aquí, no, eso no es lo que Dios quiere para mí. Yo voy a buscar en serio y voy a correr y voy a pagar el precio y voy a seguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. Esto no termina aquí, esto se acaba en el cielo. Y en el cielo seguiremos alabando y adorando y gozándonos por siempre y para siempre. No acabamos. Nuestra carrera no acabamos. De hecho, cuando partamos de este mundo es cuando comienza la otra etapa. Donde ya no habrá más lloro pero seguiremos. Ay, mi esposa me está diciendo apúrate. Qué buena es ella. Gracias Dios por tu misericordia y tu fidelidad. Aleluya. Mire, la misericordia divina es también la galardonadora de todas las oportunidades, donde la justicia es la base de esa misericordia. Y yo le pedí permiso a los padres, le pedí permiso a la mamá, el pastor te pidió permiso a ti, pero bueno, ya la madre me lo dio, así que, porque anoche en la fiesta de Belén, nosotros yo siempre he dicho que en esta vida venimos en modo aprendizaje. Siempre vamos a aprender. ¿Y cuándo vamos a dejar de hacerlo? Usted sabe. Cuando estemos tiesos. Y ya, ahí ya no vamos a aprender, porque ¿qué vamos a aprender? Pero mientras que estemos vivos y respiremos, estamos aprendiendo. Y podemos aprender del que menos usted se imagine. Y anoche yo veía una escena con Sarita. Todos la conocen, ¿eh? Todos conocen a Sarita. Ella es una hermanita pequeñita, muy chiquitica. Bueno, Sarita, en la fiesta de Belén anoche había muchos regalos. Imagínense que Belén ayer inauguró un ministerio bellísimo, que le invito a que sea parte de usted también y haga su aporte cuando pueda, para bendecir la vida de niños. Y esa es una esencia de Dios, el dar. Y es dar. Y cuando tenemos claro el atributo de la misericordia y de la justicia, se va a manifestar
otra cosa que vamos a hablar en adelante. Pero eso es lo que Dios quiere, que aprendamos ahí, mira, over, más. Sarita, niña al fin, vio los juguetes y ella dijo, en mi casa yo tengo, pero quiero más. Y agarró uno, ¿verdad? Y allí se hizo, esto es mío. Tomó posesión de la heredad. Esto no me lo arrebata nadie. Pero a Sarita le dijeron, no, Sara, eso no es tuyo, ve y ponlo allí. ¿Cuál fue la reacción de Sara como niña? Que no entendía. Abrió su boquita y comenzó a llorar. Porque ella no entendía el límite que le estaban poniendo para enseñarle algo que le iba a hacer de bien para ella. Y comenzó a llorar. Nosotros en cubano la conocemos como una perreta. Allí. Y entonces, esto es para que usted entienda la misericordia y la justicia como base. Había justicia manifiesta, porque a Sara le dijeron, no, Sara, no puedes tomarlo, ponlo allí, no es tuyo, además tú tienes más, tú tienes la casa. Ella no entendía, ella quería lo que había agarrado para ella algo nuevo. Muchas veces nosotros nos comportamos así delante de Dios. Cuando Dios nos dice que no, ahí va la perreta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no te conviene. Porque no es bueno. Porque tienes que aprender a que yo te quiero enseñar y tengo quizás para ti algo mejor. ¿Qué hizo la mamá de Sara? Cargó a Sarita, le habló al oído con palabras de amor y le dijo, it's okay, Sara, it's okay. Y Sarita pues comenzó a recibir el consuelo y comenzó a calmar su llanto. Porque allí digo, wow, Dios, aún en mi rebeldía, aún en mi insensatez, aún en mi desobediencia, tú has tenido tanta paciencia conmigo y me has enseñado tantas cosas buenas, cosas que hoy no comprendo, pero más adelante me muestras. Y me lo has enseñado con justicia, pero a la vez me has mostrado tu misericordia. Y me has hablado con palabras de amor, con palabras tiernas, dulces a mi oído, para que yo calme mi llanto, para que no sea el daño aún mayor, sino para que entienda que tú lo que quieres es solamente el bien mío y nada más. Y es increíble cómo podemos aprender de los niños. Y allí se quedó. Y se calmó, solo con unas palabras de mamá. It's okay, Sara, it's okay. Sí, pues así como le dice Mari, ¿no? It's okay, Sara. Así de sencillo. No te asustes cuando Dios te diga it's okay. It's okay. It's okay. Por lo que como un mundo con justicia no puede sostenerse, tampoco con solo misericordia sería posible. Porque si no eso fuera, imagínense, si la mamá de Sara no llama a Sara en justicia y le pone límites y le hubiera dicho, ay, Sarita, mija, sigue jugando con el juguetico. Pues tú te ves tan linda con el juguetico. Ay, misericordia, sabiendo que Sara estaba haciendo algo que no debía. Si Dios actuara así con nosotros, ¿cómo sería el hombre? Un desastre. Ni filosofía, ni organigramas, ni encrucijadas, ni nada pudiera solucionar. Y ya, es como que se me va el mundo de las manos, porque no puede sostenerse. Como cuando le pones entonces al vaso de la copa fina hielito. Hielo. ¿Qué le va a pasar al vaso? También se va a explotar. Por lo que entonces Dios dijo, ni justicia solo, ni misericordia. Este mundo necesita
un equilibrio. Y un equilibrio que viene donde yo pongo por manifiesto. Y le voy a hablar de la palabra de esta noche. Mi gracia. Y Dios dijo, ahora sí, el hombre alcanzará su propósito, el hombre podrá seguir adelante, porque mi gracia estará sobre él. Y lo que es justicia y misericordia no se va a ir en una medida más o en una medida menos, sino en un equilibrio perfecto para que Él sea y se convierta en ese gran hombre que yo he querido que Él sea, en propósito, en vida. Dios, en ese equilibrio, nos regala su gracia. Y como gracia, la palabra es dádiva, regalo. Y en el hebreo es la palabra shen, que significa más allá de la compasión. O sea, tenemos un mundo de misericordia, de justicia, equilibrado por la gracia. Ese equilibrio se llama gracia. Cuando usted vea que Dios actúa, usted dice, hay gracia de Dios sobre mí. Porque la gracia nos enseña. La gracia es cuando Dios viene a intervenir en medio nuestro. Porque por la justicia nos consumiría. Por la misericordia nos perderíamos. Pero por la gracia nos mantiene en pie. Eso que el profeta Habacuc lo entendió muy bien. Y es algo interesante en la gracia, porque Dios no obra a favor nuestro porque lo merecemos o porque nos lo hemos ganado. Dios obra a favor nuestro porque lo hace gratis, porque a Él le plujo hacerlo, porque Él se deleita en hacerlo, porque es un regalo que Él nos ha dado. Y Habacuc decía, oh Dios, aún en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Ira, juicio y misericordia, los dos juntos, dice, no separes. En otras palabras, que él estaba diciendo a Habacuc, a Dios, sea tu gracia sobre ellos también. Porque cuando Dios obra en justicia con alguien, hace misericordia a otro. Pero la gracia de Dios se manifiesta de igual manera para ambos. Uno tiene que aprender lo que necesita y el otro tiene que disfrutar de lo que ha vivido. Y la justicia de Dios no es por nuestras justicias y las misericordias tampoco. Por más que intentemos, Dios lo va a hacer sin excluir a nadie. Nadie se puede ir fuera de esa gracia. Es para todos. Dios no hace acepción ni separa. Ahora, la justicia con misericordia se convierte en amor. Y a su vez la misericordia con justicia no es débil o permisiva. No negocia con el pecado. Y es algo importante a tener en cuenta, porque a veces nos confundimos. Y Dios sí nos ama a todos por igual. Dios ama al pecador. Dios ama al que cometió el error, pero no negocia con el pecado. En el camino de la santificación Dios no negocia con el pecado, porque Dios es santo. Dios es santo. El amor viene a ser la mayor expresión de la gracia divina. Decía Oseas en el capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión
y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La gracia en misericordia y justicia para nosotros. Decía Santiago 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no varía, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Sus preceptos, sus conceptos, todo lo que Él es. No es, será o fue, es. Presente, continuo. La gracia de Dios es un regalo a nuestras vidas. Pablo habla en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, este favor no merecido de Dios hacia nosotros puede ser o en lo personal o en lo colectivo. Dios puede traer gracia a mi vida como derramar de su gracia a la nación. Solo lo que necesita es gente que esté dispuesta a enfrentar el cambio. Gente que entienda que la gracia es necesaria para mantenernos en pie en un mundo que es equilibrado en justicia y misericordia. Tengo mis límites, pero Dios me apacienta. Aún en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En mi situación, Dios está. Él es mi vara, Él es mi cayado, Él extiende su mano. Él siempre pelea a favor mío. Por lo que en la gracia divina, Dios interviene a favor nuestro. Y la gracia, ¿cómo se ve? ¿Cómo vemos que Dios interviene a favor nuestro? Mire, en primer lugar, la gracia de Dios la podemos ver como continuidad de la humanidad. Y el ejemplo es en la historia de Noé. En Génesis capítulo 6, versos 5 y 8, cuando dice que la maldad era tanta, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: ¿sabe? Raeré, quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que yo he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué viene ahora? Pero hubo un hombre que Dios no tuvo otra cosa que decir que esta: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y por este hombre Dios trajo salvación a la humanidad. Cuando el diluvio, Dios continuó la raza y la especie, la raza humana y la especie animal, porque encontró a un hombre el cual no negoció con el pecado, el cual estuvo dispuesto a hacer lo bueno delante de él, el cual no se contaminó aún en esa sociedad tan marcada, espiritualmente hablando, desastrosa. Noé se mantuvo firme creyéndole a Dios, y dice que Dios halló gracia delante de sus ojos. Postdata, que yo sé que les gusta. Dios en su gracia siempre busca hombres que procuren hacer lo bueno delante de sus ojos.
Cuando Abraham habló con Dios que Dios iba a destruir a Sodoma, y Abraham comenzó a conversar y le dijo: mira, si hay 50. Él dice: Dios, está bien, muéstrame 50, no voy a destruir. El atributo de la misericordia. Había ley, ya estaba marcada la justicia, voy a destruir. Abraham comenzó en una conversación con Dios. ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? ¿Y si hay 5? Él dice: bueno, si hay, no voy a destruir. ¿Y si hay 1? Mire cómo estaba Sodoma, que Dios guardó silencio. Después vino destrucción. Dios no encontró un Noé en Sodoma. Porque yo estoy seguro que si hubiese encontrado Dios un Noé en Sodoma, no venía destrucción para esa ciudad. Así que ahí tenemos dos ejemplos de cómo Dios puede obrar cuando tú te paras en la brecha y tú dices: yo voy a hacer lo bueno y voy a procurar no contaminarme. Ay, qué fuerte, que el trabajo, que la marea, que el ambiente. No, mira, no me importa. Los jóvenes hebreos propusieron en su corazón no contaminarse, y Daniel también, y no se contaminaron. Y los jóvenes dijeron al rey: de esa comida no vamos a comer, ni nos vamos a postrar, ni nos vamos a inclinar ante esos dioses. Así que si tú prefieres echarnos al fuego, pues échanos, porque el Dios nuestro aún nos va a librar del fuego y de tu mano. Eso es convicción, eso es llamado, eso es entrega a hacer lo bueno. Yo estoy con Dios, Dios está conmigo y su gracia sobre mí. Lo segundo, la gracia de Dios como redención. El pueblo de Israel es un ejemplo de esto, donde Dios los redime después de tantos años de esclavitud en Egipto. La salida del pueblo de Israel no fue fácil. No fue fácil. Esclavitud. Imagínense un esclavo constante. Ya saben, trabajos pesados, hacían todo lo que no, todo lo había por haber, les tocaba. Sufrimientos. Cuántas cosas horribles pasó el pueblo. Comenzaron a clamar, Dios escuchó el clamor, Dios escuchó el lloro de los israelitas y vino en gracia. Y usó a un hombre para libertar al pueblo. Pero cuando Dios llama a Moisés y lo lleva ahí ante el faraón, que ustedes conocen toda la historia, no voy a entrar en detalles, se logra sacar al pueblo. El pueblo va al desierto con Moisés y caminando por el desierto. Imagínense, caminando por medio del desierto después que Dios nos prometió algo. Y estamos en un desierto rodeado y nos enteramos que viene un ejército detrás. Pero cuando llegamos hasta un punto hacemos: hay un mar adelante. Y ahora, ahí empezó el pueblo. Preferíamos estar esclavos porque todavía no habían sido libres en su mente. Todavía se sentían esclavos. Y Dios quería seguir obrando con ellos. Pero si yo te llamé a redención, yo te estoy redimiendo, ¿por qué tú dudas? El pueblo volvió a levantar un clamor. Moisés intercedió por el pueblo. ¿Y qué le dijo Dios? Allí en Éxodos. Yo te di el pasaje, Joel. Ahí está. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis y estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más lo veréis para siempre. Pero no solo eso, Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Cuando viene el acusador a nuestras vidas, ahí, pero mira, esto es imposible, Dios no puede hacer eso, te pone la cabeza así. Tú le dices: a mí Dios me dijo que marchara, porque Él va a cumplir las promesas y me va a entregar todo lo que me dijo, todo lo que me prometió. Y eso Dios quería enseñárselo al pueblo. Y dice que hubo uno dentro del pueblo de Israel que nada más que Moisés no viene y te indica: pueblo, marchen. Se lanzó al mar
Dice que las aguas lo cubrieron y ahí Dios le dijo a Moisés: levanta tu mano, tu vara, y haz que el mar se abra en dos. Y ocurrió el milagro. Y Dios lo hizo gratis, porque Dios lo hizo de gracia. Dios intervino en esa situación para librar al pueblo por gracia, por amor a ellos. Y el pueblo pasó y llegó al otro lado. Y vieron cómo Dios derrotó a sus enemigos, porque eso es lo que hace Dios en nuestra redención. Él no solo nos liberta de la esclavitud del pecado, Él no solo nos liberta de muchas otras esclavitudes que tenemos espiritualmente, adicciones, usted sabe, cosas que nos atan, que nos separan, que nos hacen andar en oscuridad. Dios trae redención a nuestras vidas y nos liberta de ellas. No solo eso, sino que nos muestra las promesas que tiene para nosotros, a dónde nos quiere llevar. Nos abre el mar delante de nosotros para que sigamos caminando firmes hacia adelante sin titubear. Nos entrega nuestros enemigos en las manos y los derrota. Moisés le dijo al pueblo que el Señor peleará por vosotros, por nosotros, y nosotros estaríamos ¿qué? Tranquilos. Y dice que el pueblo comenzó a marchar, y del otro lado, cuando llegaron, ¿qué fue lo que hicieron? A cantar. Ya claro, ya Dios había hecho todo lo otro. Ya Dios había hecho todo lo otro. Y cantaron así, bien grande: ¿Quién como el Señor? El cántico del pueblo de Israel cuando cruzó del otro lado del mar, en Éxodo 14, versículos 13 y 18. De 13 al 18. Siga adelante en ese. (14, 13, 18). Jehová peleará por vosotros, ya lo dije, y vosotros estaréis tranquilos. Ajá. ¿Qué marchen? Sigue. Sigue. ¿Para qué Dios hizo eso? Para que los enemigos supieran cuán grande era el Dios que les había redimido y rescatado de Egipto. Hoy Dios está abriendo mar en tu vida, deleitándose de pura gracia, amándote, pero para que veas y para que tus enemigos y lo que se opone a ti sepa qué grande es el Dios al cual tú sirves, al cual tú tienes, al cual tú le has entregado toda tu vida. En Éxodo 15, del 11 al 13, seguía el pueblo de Israel, y aún así, después de haber visto todas estas cosas, oiga, ¿usted cree que el pueblo se lo merecía? Miren lo que hicieron cuando Moisés nada más subió al monte. Se olvidaron de todas aquellas maravillas, se inventaron un becerro, empezaron a adorar. Cuando Moisés bajó, Aarón le dijo, en palabras cubanas: no te la agarres conmigo, ¿ok? Tú sabes que ellos son, mira, bastante dados a hacer el mal. ¿Usted cree que el pueblo se merecía todo lo que Dios había hecho? Pero es que la gracia va más allá que eso. Aún sin merecerlo, Dios nos ama de pura gracia. Dios sigue amándonos y derrama su gracia sobre nosotros. Postdata. Que me le gusta la postdata. En su gracia tenemos que tener bien claro que Dios nunca nos abandona. La gracia de Dios también obrando a favor nuestro para ver milagros. La vida de Ana fue un ejemplo de ella. La historia de Ana se encuentra en los capítulos 1, 2 y 3 del primer libro de Samuel. Usted sabe que Ana era estéril y llegó allí y comenzó a orar de tal manera compungida delante del Señor. Imagínense en aquel tiempo no poderle dar descendencia a su esposo y estar recibiendo tantos años la burla de la otra. Usted se imagina, como mujer, piense, no poderle dar hijos a su esposo y que, bueno, era tanto lo que oró Ana y de la manera tal que hasta Elí, el sumo sacerdote, se confundió y la juzgó como si estuviese ebria. Y cuando Elí
oyó las palabras de Ana en el capítulo 1, versos 10 al 11. Dice que ella oraba con amargura de alma y lloró abundantemente. Allí viene Elí y entonces le dice, después de todo, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a ella o a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará cuchilla sobre su cabeza. Pero lo importante aquí es esto: cuando otros vienen a juzgarte, no te preocupes, porque Dios conoce tu corazón. ¿Cómo hacer que no te importe lo que los demás piensen de ti? Por la gracia. Lo que otros piensen de ti no te va a llevar a ningún lado. Preocúpate por lo que Dios ve en ti, por lo que Dios está viendo en ti y lo que quiere ver en ti. Porque en todos estos Dios halló gracia. Y Moisés le dijo, ¿cómo conoceré que yo he hallado gracia ante tus ojos? Y Dios le dijo, eso es fácil, mi presencia te acompañará. Y fíjese si fue notable que dice que de día y de noche la presencia de Dios iba con ellos a todo momento. Dios suplió el maná, Dios dio el sustento, que es algo difícil en el hombre. El sustento es un tema complicado. Dios no solo eso, sino que también le entregó la promesa, la tierra de la promesa. El pueblo de Israel la vio y la tomó en sus manos. Dios dio cumplimiento a todo porque halló gracia en los ojos. Dios halló gracia en Moisés. Dios halló gracia en Ana. Ana, después que Elí le dijo todas estas cosas y le dijo, yo con gran pesar y aflicción en mis congojas he llegado hasta aquí. No, en otras palabras, ¿cómo puedes decir que yo estoy? ¿Cómo puedes tú, si de alguien yo no esperaría esto es de ti? ¿Cómo puedes tú hablar así de mí? Sea Dios mi juez, el que pesa todas las acciones. ¿Y sabe lo que dijo Elí? Me imagino Elí dice, metí la pata. Y le dijo, ve en paz y Dios te otorgue todo lo que estás esperando conforme a lo que le pediste. Y dice que Ana se levantó, caminó a su casa, comió y no lloró más y no estuvo más triste. Así que yo me imagino a Ana de camino para casa danzando en alegría y júbilo. Y dice que seguido a eso se levantaron de mañana ella y Elcana y oraron a Dios y adoraron juntos. ¿Qué hicieron? Buscaron a Dios, la dirección, y adoraron a Dios juntos. Y se llegó Elcana, su esposa Ana. Y en ese momento, estamos hablando de que se llegó, usted sabe, en ese instante Dios se acordó de la petición de Ana. Y Dios se acordó de ella. ¿Y qué hizo Dios con Ana? Gracias, porque Ana al oír a Elí no dijo, oh, está bien, esta bendición yo la tomo. No, Ana dijo una expresión clave en la vida de nosotros que no debe faltar, es, y halle Dios gracia en mí y sea conforme a lo que pedí. Ana estaba clara que no era por una bendición sacerdotal o que no era por unos esfuerzos, sino es que a través de la gracia de Dios ella iba a ver el milagro en su vida. Así de sencillo y fácil. Y dice que Dios se acordó de ella. Postdata, Dios. Mire, aquí hay una postdatica interesante. Aún en medio de nuestra mayor aflicción, Dios en su gracia escucha nuestro clamor. Aún cuando nuestra petición delante de Dios tiene un propósito de vida, Dios en su gracia obra el milagro. Sí, porque no es orar por orar y pedir por pedir. Dios quiere que sea con sentido, que tengamos propósito en lo que pedimos.
Porque por eso Santiago decía, ustedes no recibís porque pedís mal. Hay que aprender a pedir también. En su gracia Dios actúa. Y aún así, cuando clamamos al Rey desde lo más profundo de nuestro corazón con sinceridad y humildad, no hay oración sin respuesta. Y eso lo vemos en la vida de Ana. Y el capítulo 2 de Ana fue el cántico que hizo Ana. Y es un cántico hermoso. Yo creo que lo tengo marcado aquí. Se los voy a leer para que se goce. Y Belén lo canta mucho. Y leo. Y dice: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en él, mi boca se ríe de mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como tú, oh Dios, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como tú, Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería, cesen las palabras arrogantes de mi boca, porque el Señor, mi Dios, es el que lo sabe todo, y a Él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes sean quebrados, y los débiles se ciñen de vigor. Los saciados se alquilan por pan, y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da luz. La multiplicación del milagro. 7 veces, porque Dios cuando hace algo lo hace en abundancia. Dice: mas la que tenía muchos hijos languidece. El Señor da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. El Señor empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar como un príncipe y heredar un sitio de honor. Porque de Él son las columnas de la tierra, y sobre ellas las afirmó y afirmó el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie podrá permanecer en un mundo por medio propio, porque delante de Él serán quebrantados todos mis adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Y Él juzgará los confines de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. No sé si has entendido este cántico, pero hay un gran poder en esta declaración. Que Dios no puede hacer a favor tuyo en su gracia y misericordia, para que veas el milagro que tanto esperas en tu vida. Y sigo adelante rapidito. La gracia de Dios es el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16 dice: y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde vamos a alcanzar el socorro? El oportuno socorro. En su gracia. Pero ahora dice: siéntate a esperarla. Quédate ahí tranquilo. No, ¿qué dice? Acerquémonos pues, o sea, toma acción. Porque la palabra me enseña a través del salmista que dice: cercano está Dios de aquellos que le buscan. ¿Cómo vas a encontrar algo que no estás buscando? ¿Cómo tú esperas que Dios haga algo que no estás haciendo, que no te llevas a cabo? Dios quiere que nos acerquemos ante su trono, que es de gracia, para que alcancemos el oportuno socorro. Y la vida que me llama la atención es Zaqueo. Mire, esa historia usted la sabe, porque hay hasta un coro. Zaqueo era un chiquitico así que vivía en Jericó. Usted sabe el coro. Entonces, Zaqueo era una persona repudiada. Usted sabe lo que era Zaqueo, en otras palabras, un ladrón. Zaqueo era un preparador de taxi. Era el jefe de toda esa gente. Siempre estaba metiendo la mano. No era el ayaré. Eso es otro nivel. Zaqueo siempre estaba metiendo la mano donde no debía. Bueno, era rico. Pero rico no porque por su trabajo, sino por lo que robaba. Era rico por todo lo que robaba. Y dice que un día supo que Jesús iba a pasar. Y le causó interés ver quién era Jesús. Imagínense, Zaqueo, repudiado, odiado por los suyos, y además servir a Roma.
de cero importancia para Roma también, porque eran lacayos, eran gente de esta bien baja, que no tenían principio, eran doble moral, eso no tenían concepto de nada. Pero bueno, por lo que hizo Zaqueo, yo puedo decir que a lo mejor conocía algo de la ley, conocía algo de lo que Dios decía. Era judío, él vivía ahí, y dice que sintió gran interés por ver que Jesús iba a pasar, y fue corriendo y se topó con lo primero: una gran multitud que le imposibilitaba ver, porque además de todas estas cosas que Zaqueo hacía, tenía una condición que le ponía límites. ¿Y qué era? Mira, que era un enano, era de pequeña estatura. Bueno, yo digo que era un enano, pero a lo mejor no sé, era un enano, porque era chiquitico. Imagínense. Y aquella gran multitud que estaba esperando que Jesús iba a pasar, y Zaqueo llegó a ese lugar y dijo: ¿ahora cómo yo veo si no puedo? Se encontró con su primera limitación, y fue en su condición personal. Él no podía cambiar eso. Él no podía hacer nada a su favor. ¿Habrá alguien que pueda añadirse a su estatura un codo? Imposible. Y dice que Zaqueo dijo: no, pero de esta yo no podré crecer, no me podré hacer un gigante, pero yo sí voy a hacer algo para que me vea. Y dice que corrió rápidamente y se trepó a un árbol que ahí había, un sicómoro. Ahí dice la canción, se subió a un sicómoro. Usted sabe el sicómoro. Mire, el sicómoro tiene unas características especiales, y se las voy a compartir. El sicómoro era un arbusto así que te estás riendo porque te contaste anoche del sicómoro. El sicómoro era un árbol que el arbusto se abría así, ¿verdad? Tenía muchos gajos y eso. No era difícil de trepar, porque creo que le hubiese costado más trabajo todavía a Zaqueo, como en su tamaño. Pero la madera del sicómoro tenía una propiedad y una característica: era una madera muy dócil. Por su docibilidad y su resistencia al tiempo, esa madera era usada en carpintería para la fabricación de ataúdes, donde se ponían los cuerpos, los cadáveres. So que Zaqueo se estaba trepando y se estaba levantando sobre su condición, ya no su condición física, sino sobre su condición espiritual. Zaqueo estaba resistiendo a la propia muerte. ¿Qué casualidad? ¿Casualidad? No, para nada. ¿Por qué no se trepó un árbol de mango o una guayaba? No sé. ¿Qué querían enseñarnos con esto? Se trepó en un árbol que era usado para la fabricación de ataúdes, donde los que viven ahí adentro, los que ponen, ya no tienen vida. Así estaba Zaqueo espiritualmente. Que Zaqueo tenía una limitación física, pero además estaba limitado espiritualmente, porque todo el proceder de Zaqueo en su vida lo había alejado de lo que Dios había diseñado para el ser humano. Pero ¿sabe qué? Zaqueo no se detuvo. Y el subirse al árbol, Zaqueo reconoció: de cierta manera, yo estoy muerto, pero si yo me trepo aquí, yo voy a aprovechar la oportunidad ahora que Jesús viene, para ver si Dios derrama de su gracia sobre mí, porque la necesito para cobrar vida. Y mire lo grande de la historia. Sé que Jesús llegó y estaba la multitud. ¿Qué pensó la gente? No, aquí viene Jesús a darnos una charla de nuevo, a enseñarnos como rabino, a hablarnos, a hacer una disertación. Jesús no dijo ni una palabra. Jesús se acercó y lo que hizo fue, miró a Zaqueo y le dijo: oye, Zaqueo, desciende, porque a tu casa voy a ir. Porque Jesús entendía que todo hombre necesita una oportunidad para seguir adelante en el camino de la santificación, sin importar lo que haya hecho o lo que haya vivido, lo que haya pasado en su vida, lo que esté pasando y lo que puede llegar, que no sabemos.
Jesús estaba claro y le dijo: a ti alcé mi mirada. Baja de ahí, porque a tu casa quiero ir. Porque de cierto la salvación ha llegado a tu casa. Porque Zaqueo se lo merecía, porque se lo había ganado. No, porque de pura gracia Dios tuvo misericordia de él para salvar su alma. Dios nunca deja de impresionarnos. ¿Y sabe qué? Que Dios en su gracia, como dije anteriormente, no excluye a nadie, porque todos nos la merecemos y es un regalo. ¿Sabe qué pasó? Ese encuentro genuino, porque Zaqueo aprovechó su oportunidad. Si tú estás aquí en esta noche, yo te digo, aprovecha hoy tu oportunidad, porque ese mismo Dios que miró a Zaqueo hoy te está mirando a ti. Ese mismo Dios que miró a Zaqueo hoy puede hacer milagros en tu vida. Ese mismo Dios que miró a Zaqueo hoy puede abrir el mar rojo frente a ti y llevarte a la tierra prometida. ¿Y sabe qué? A Zaqueo no le bastó, porque cuando hay un encuentro genuino donde la gracia de Dios se manifiesta, oye, no hay vida que no sea transformada. Y Zaqueo le dijo al Señor así: todo lo que yo he robado, ahora yo voy a salir para allá y le voy a dar 4 veces lo que le quité a la gente. Porque la santidad a Dios conviene en tu casa. La santidad a Dios conviene. Y cuando Dios transforma, transforma. Y Él hace todo nuevo. Zaqueo era chiquitico de tamaño, pero grande en espíritu. Quizá otro grandote no hubiese tenido la valentía de reconocer que él necesitaba un encuentro con la gracia de Dios, porque quizás se creía absoluto, porque quizás se creía digno de muchas cosas, como muchos hoy en día que siguen haciendo y no les importa. Pero Zaqueo tenía bien claro, como dice la Escritura, que el que confiesa su pecado y se aparta, le alcanza la misericordia. El que confiesa su pecado. En este camino a la santificación es necesario que aprendamos, hermanos, que no es para quedarnos parados donde estamos, sino es para tomar acción y seguir adelante, porque la gracia de Dios siempre va a estar con nosotros. La gracia de Dios siempre va a estar con nosotros. Dad de gracia. Ahora están entendiendo el pasaje. Dad de gracia lo que de gracia me fue dado. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Si la salvación llegó a mi vida, si Dios ahora mismo me transformó por completo, pues yo tengo que ir a hacer con los demás como quizás un día no hicieron conmigo, no me importa. Pero yo no tengo que obrar como otros pudieron haber obrado conmigo, sino como yo no quiero que obren conmigo. Y fue y le devolvió a todos lo que había robado. Todo lo que se te ha sido dado de gracias. Para que de gracia no lo retengas, lo sigas dando. Todo el conocimiento que ha llegado a tu vida no es para que lo retengas, es para que lo sigas compartiendo. Todo donde Dios te ha puesto es para que te conviertas en un instrumento de su gloria.
para que seas de testimonio a otras vidas, para que otras vidas conozcan que no hay Dios más grande que nuestro Dios. Si fui amado, me imagino a Zaqueo diciendo, si Dios me amó a mí, ¿quién soy yo para no amar a otros? Para no mostrar ese amor. Si Dios, a pesar de todo lo que hice, no me juzgó en absoluto señalándome y acusándome, ¿quién soy yo para hacerlo con otros? Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar a otros? ¿Quién me creo que soy? ¿Quién me creo yo que soy? Si Dios tuvo compasión de mí, así yo también he de tener compasión con todos. Si Dios tuvo de mí misericordia, pues yo he de mostrarme misericordiosos con otros también. Si Dios me ha bendecido tanto, es para que yo también pueda bendecir a otros. Si tú has entendido esta palabra en esta noche, Dios te está retando que no dejes pasar por alto esta oportunidad. Porque no hay condición alguna que te pueda impedir que Dios no derrame sobre ti su gracia. Y decía Marcos Witt, los que mejor entienden la gracia no son los que nunca cayeron. Yo no he cometido pecado. Yo soy el santo. Esos no han entendido la gracia. Los que han entendido la gracia son aquellos que han tocado fondo y han sido restaurados. Yo sé que usted se está preguntando qué hace esto aquí. Es una cajita. Mire, usted sabe cuál es el resultado más importante de Dios en este proceso donde Él derrama su gracia. ¿Qué es lo más importante para Dios? Yo sé que hay muchos y quizás algunos tengan pena en pasar, pero si pueden pasar uno a uno aquí adelante. Dios tiene un mensaje para tu vida aquí adentro, para que tú veas qué es lo más importante que Dios tiene en todo este caminar con su gracia. Usted va a pasar, va a tomar el mensaje y lo va a hacer suyo. No le diga a otro, ¿ok? Yo voy a abrir la caja. Lo más importante en este proceso de Dios lo más importante de Dios para este proceso es lo que Dios quiere que tú aprendas a ver hoy. ¿Sí? No hay nada más importante para Dios en este proceso que el mensaje de esta caja. ¿Lo viste, Joel?
Está lindo eso, Beatriz. Mira, en este proceso no hay nada más importante para Dios que tu vida. Tú eres lo más importante para Dios en este proceso. Porque ahora no piensa, y me acuerdo, no, que mira que esta palabra, que ay, si fulano la hubiese escuchado, que le interesaría un montón lo que han hablado, o si mi amigo en el trabajo lo hubiese escuchado. No. Lo que Dios ha hablado en esta noche lo ha hablado a tu vida. Porque te era necesario escucharlo para que sigas adelante. Y mira qué interesante, hablando de gracia, y gracia se llama la iglesia. Somos Gracias Church. Hay un viento, ministro, como dice. Somos Gracias Church. Una iglesia que ha entendido el poder transformador de la gracia. Una iglesia que ha entendido que la batalla se libra en oración. Que hay que procurar una vida para hallar gracia delante de Dios. Una iglesia que ha entendido que está aquí para restaurar. Una iglesia que ha entendido que está aquí para perdonar. Una iglesia que ha entendido que su función es sanar y restaurar las vidas y al herido. No separar, no apartar, no juzgar, no dividir, sino restaurar en paz. Una iglesia que sabe que hay gozo cuando se liberta un cautivo. Cuando viene alguien a los pies. Porque en el cielo hay gozo cuando se arrepiente alguien. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Gracias, George, ha entendido esta palabra. De ahí el nombre. Creo que en la visión no pudo haber una mejor visión para los pastores que ese nombre. Porque ¿qué seríamos nosotros sin su gracia? Porque la gloria de Dios pesa. La santidad de Dios pesa sobre nuestras vidas. Y nadie puede mantenerse en pie ante tanta gloria y ante tanta pureza si no fuese por su gracia. Una iglesia que ha entendido que es necesario solo hablar la verdad, aunque sea dura, porque la verdad trae a la gente y a las vidas a la luz. Una iglesia que se ha parado firme y le ha creído a Dios, que no importa que las olas se levanten altas y que salga el sol por donde salga, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo fiel. Él sigue trayendo una nueva oportunidad cada mañana al remanente. Y la matemática del cielo es bien simple. ¿Y usted sabe cuál es? Gracia sobre gracia. ¿Qué puede existir ahí? Más gracia. Gracia sobre gracia, igual a más gracia. Te animo a ponerte en pie. No dejes este momento pasar. Si él está cómodo sentado, déjalo. No.
Quizás tú te has sentido identificado con Zaqueo en esta noche. Quizás tú has venido a este lugar en esta noche atribulado, cargado, rodeado de cosas que están causando dolor. Quizás tu historia es como la de Ana. Quizás te está tocando atravesar en el mundo donde estás o en donde tú te mueves una vida como la que tuvo que vivir Noé, rodeado de tanta maldad. Como Zaqueo, que hoy quizás tengas una limitación física o espiritual que no te está dejando lograr hallar el consuelo para tu vida en la gracia de Dios. Quizás te has sentido identificado hoy con el pueblo de Israel, que después que Dios te prometió, ahora te ves en el desierto con un ejército que te amenaza, un mar al frente difícil de pasar, y ves allá a lo lejos la tierra que el Señor te ha prometido, o lo que Dios te ha prometido como algo imposible de alcanzar. Yo no sé en esta noche con quién tú te estás identificando, pero solo sí te puedo decir algo. El mismo Dios que obró a favor del pueblo de Israel va a obrar a favor tuyo. El mismo Dios que fijó su mirada en Zaqueo y le dio una nueva oportunidad para seguir adelante, lo va a hacer contigo. Porque ese mismo Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás te has sentido como el pueblo de Israel, desesperado. ¿Cuándo Dios va a abrir el mar rojo? ¿Cuándo Dios va a orar a mi favor? Ya no puedo. Quizás te has sentido así. Y viene el ejército y has pensado hasta retroceder, a ir atrás. Pero déjame decirte algo: si voy a caminar para atrás, es para tomar impulso para seguir adelante. Porque Dios no nos ha llamado a derrota. Dios nos ha llamado a conquistar. Dios nos ha llamado a caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Si puedes alzar tus manos ahí donde estás. Si quizás estás esperando un milagro como Ana, no de un hijo, pero a lo mejor de un proceso donde te han dicho no hay solución, esto lleva tiempo. Si quizás el problema tuyo sea porque el sustento te está faltando, si quizás el problema sea en tu familia, porque estás recibiendo oposición dentro, porque Dios está atacando tu matrimonio, porque Dios está atacando a tus hijos, porque Dios está poniendo rebeldía en el corazón de tus hijos, porque Dios está haciendo cosas. No dejes que el enemigo saque partido de esto, porque Dios te quiere ver en pie. Ay, que es difícil. Todo lo puedo en Él. Él es el que me hace caminar en las alturas, me da fuerzas como las del búfalo, hace alzar mi vuelo como las águilas. Oh, en esta noche experimenta en tu vida la gracia de Dios sobre ti.
la cual nos hace permanecer en pie y soportar y seguir adelante. Si le puedes cantar este cántico como una oración y entregarte a Dios. Señor, sostiene mi ser. Dile ahí al Señor: sin ella, sin ella yo nada puedo hacer. Puedo hacer. Levanta tu voz al cielo y dile: tu gracia, Señor. Tu gracia, Señor, Da vida a mi ser. da vida a mi ser. Y con ella todo puedo hacer. Y dile al Señor ahí de lo más profundo de tu corazón: y aun cuando estoy cansado, cuando estoy cansado de luchar, díselo, en mi propia fuerza, Señor, en mis propias fuerzas, Señor. dile: entonces puedo ver Entonces puedo ver que debo depender solo de tu gracia. solo de tu gracia, Señor.